Estamos en el capítulo número 26 de nuestra confesión y en esta mañana vamos a estar considerando los puntos 12 y 13. Ya nada más nos quedará la próxima semana, si Dios lo permite, para terminar con este capítulo. Estamos avanzando ya para terminar con el estudio de nuestra confesión. Ha sido de mucha ayuda para entender las doctrinas de nuestra palabra. Vamos entonces en esta mañana a ver los puntos 12 y 13 que nos van a hablar. El primer punto, el punto 12, nos va a hablar acerca de la obligación que tienen todos los creyentes a congregarse y también de estar sujetos a la disciplina y el gobierno de la iglesia. Y el punto número 13 nos va a hablar acerca de cómo debemos de comportarnos en la iglesia ante los desprecios que nos haga alguno de los hermanos. Son dos puntos que nos van a servir mucho para nuestra iglesia, para nuestra congregación. Vamos a ver entonces lo que nos dice primeramente el punto número 12 y estaremos viendo las dos enseñanzas que trae aquí. Dice: todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos en los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia conforme a la norma de Cristo. Vamos a ver primeramente entonces qué nos dice la Escritura acerca de la obligación de todo creyente a unirse a las iglesias locales. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10, el libro de Hebreos capítulo 10, y vamos a ver los versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, 24 y 25. Vamos a leerlos desde el versículo 23, Hebreos 10, 23 hasta el 25 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay muchas personas que creen que únicamente con haber algún día hecho alguna profesión de fe o haber creído en el Señor Jesucristo, ya no deben de congregarse. Muchos dicen: es que yo en mi casa estudio, no tengo necesidad de ir a una congregación. Sin embargo, la palabra de Dios, como estamos viendo aquí, nos dice que nosotros debemos de congregarnos. ¿Y cuál es la intención de que el Señor nos manda a que nos congreguemos? Dice aquí el versículo: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Cuando una persona se encierra o niega cualquiera de los puntos de la Escritura, lo que está haciendo es considerando esta persona que es mejor que los demás, que no necesita a nadie más para estar caminando con el Señor, que él puede estar en su casa estudiando, pero lo único que hace es estar adquiriendo conocimiento intelectual. No hay una comunión entre los demás, con los demás santos de la iglesia, por medio del cual puede estarse fortaleciendo en amor, como dice aquí, estarse fortaleciendo en amor y en las buenas obras. Como una persona en lo solitario puede estar aprendiendo de los demás hermanos, viendo las necesidades de los demás hermanos, que también es importante que nosotros podamos estar al pendiente,
cuando está siempre encerrado en algún lugar. Hay quienes también ponen como pretexto el que en la iglesia está lleno de hipócritas. Yo no voy a tal iglesia porque está lleno de hipócritas. Hermanos, no hay iglesias perfectas. Todas las iglesias están llenos de seres imperfectos. Somos seres humanos, somos seres caídos con nuestras propias debilidades, nuestro propio carácter. Pero por eso el Señor nos manda a que nosotros nos estimulemos en amor y en las buenas obras. Eso no se puede hacer uno solo. Hay quienes también dicen, es que la iglesia me queda muy lejos de mi casa. Sin embargo, hacen otras cosas más lejos de su casa y no pueden ser capaces de ir a la iglesia. O dicen, es el único día que tengo de descanso y quiero aprovecharlo con la familia. Qué mejor provecho y qué mejor herencia le puedes dejar a tu familia que disfrutarlo en la casa de Dios. Disfrutar con la familia, la casa de Dios es lo mejor que le puede dar un padre, una madre a sus hijos. Eso es mejor que darles cualquier otro tipo de herencias, de beneficios, de regalos. Así que lo que nos manda entonces aquí la palabra de Dios es que nosotros no dejemos de congregarnos, que nos congreguemos, dice el versículo 25, no dejando de Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y esto nos habla, hermanos, de cómo la misma exhortación de unos hermanos hacia otros nos motiva a seguir adelante. Cuando vemos un hermano que está en apatía, que está desmoralizado, la exhortación hacia ellos, el animarlos hacia ellos, también es en beneficio a las almas de aquellos a los cuales se van poco a poco extraviando del camino, se van perdiendo el camino. Por lo tanto, la Escritura nos habla entonces de que necesitamos todos de estarnos congregando. Cualquier que sea creyente está obligado a unirse a una iglesia local. No hay ningún pretexto para que no lo haga. Ninguna situación se puede presentar de esa manera. Todos los que cualquier pretexto, incluso por más santo que pueda parecer, es una trampa del enemigo para apartar lo de los caminos del Señor. Dice el segundo párrafo de este punto, dice, asimismo todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia conforme a la norma de Cristo. Vayan a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. 1 Tesalonicenses 5, 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y esta es la parte entonces que nos corresponde a cada uno de nosotros como hermanos, no únicamente admitir amonestación, sino alentar a los demás hermanos. Como dice aquí la Escritura, dice amonestéis a los ociosos. ¿A qué se refiere con ociosos? Nosotros conocemos la palabra ociosos como aquellos que están sin hacer nada, pero aquí dentro de la Escritura los ociosos se refieren a todos aquellos que hacen cosas que no son provechosas para su vida espiritual, sino únicamente para su vida carnal. Esos son los ociosos, de acuerdo a la Escritura. Aquellos que en vez de dedicarse el mayor parte del tiempo a las cosas de Dios, andan buscando en qué entretenerse. Por eso se le llama ociosidad. Aquí tiene que ver con la carne, con los placeres que el mundo ofrece. También la Escritura nos habla acerca de que nosotros debemos de apartarnos de aquellos que no
se sujetan a la disciplina y al gobierno de la iglesia. Ahí vayan a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a hermano. Y en esto se relaciona con el estudio que vimos acerca del libro de Números, capítulo 11, donde el juntarse con personas que están de ociosas nos puede contagiar a nosotros la ociosidad. Si nosotros nos juntamos con aún aquellos que se dicen hermanos, que buscan la ociosidad antes de otra cosa, nosotros vamos a ser fácil contagiarnos. El Señor Jesucristo nos previene y nos dice, por medio de la Escritura nos habla y nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Es fácil de que uno se contagie de aquellos que buscan más bien los placeres que le están con Dios. Vayan a primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Del 9 al 11 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, y luego hace una lista, dice, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Y como hemos visto, idólatra se refiere a todos aquellos que le dan preferencia a otras cosas antes que a Dios. Dice, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Hay muchos en las iglesias que tratan de hacer eso. Como dice aquí la Escritura, llamándose hermanos, que buscan únicamente la oportunidad de distraer a los demás hermanos en cosas que no son de las cosas de Dios, y dice, no se junten con ellos, es más, con estos ni aún coman, porque van a ser fáciles de contagiarse, de contaminarse. Así es de que dentro de las normas de la iglesia debe de estar sujetos los hermanos a la disciplina y al gobierno de la iglesia. Deben aceptar la corrección, la amonestación, sobre todo del liderazgo de la iglesia, pero también de otro hermano que lo haga con buena intención, que lo haga con el fin de verdad de corregir a aquel hermano y de edificarlo. Y el hermano debe de prestarse a la amonestación. Nosotros no somos autosuficientes en nada, no conocemos todas las cosas. Hay hermanos que pueden venir a decirnos y amonestarnos cuando estemos caminando en caminos desviados. Y así nosotros podemos recibir también esa corrección. Vamos a ver únicamente este punto, hermanos, este punto número 12, para continuar la próxima semana, pero vamos a terminar con Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Para cerrar este punto únicamente, vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Y eso tiene que ver con la obediencia hacia las autoridades de la iglesia. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y es obligación, hermanos, de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia sujetarnos a los pastores, porque el pastor tiene la responsabilidad de ver por sus almas. Y para que el pastor no tenga más carga todavía, los creyentes deben de reconocer cuando el pastor los exhorta y les habla acerca de que no están caminando por el camino correcto, porque la carga viene y la responsabilidad viene sobre el pastor. Y es lo que hablábamos también en relación al punto de Hebreos, cuando Moisés se quejaba acerca de la carga del pueblo, porque es una gran carga y una gran responsabilidad, y los congregantes debemos de ser sumisos, no tanto sumisos, sino tolerantes a las correcciones que los pastores nos hagan, porque es para nuestro bien.